Sí, hoy estas masas, como esponjosas columnas que se mecen parsimoniosamente al más leve soplo de brisa, estas masas verde oscuro que se elevan prodigiosamente hacia los cielos, hoy, decíamos, estos árboles son nuestros protagonistas. Pudiera parecer extravagante aconsejar a nadie un paseo silencioso por un cementerio. Y sin embargo, aun a riesgo de ser calificados así, nos atrevemos a sugerirlo. Los cementerios son espacios de nuestra cultura. Son también cultura. Cultura material y cultura natural. Y aunque nos produzcan un cierto rechazo, puesto que vivimos en una cultura que quiere escondernos la muerte, debemos al menos decir que al ser nosotros también naturaleza, lo vivo y lo muerto y lo vivo, en ella, en la naturaleza, es interdependiente. Es más, no son cosas opuestas, vida frente a muerte. La muerte es parte de la vida, un accidente de la vida que como un continuo, desde el origen de la tierra, observa a la muerte con indiferencia, como algo necesario, como algo puramente intrascendente para el largo porvenir de lo vivo. Un cementerio puede ser una lección de arte y de historia y de mitología, y nos proporciona, por lo tanto, datos sobre nosotros mismos, sobre nuestra vida pasada y presente. Un dato. En los cementerios, en los lugares sacralizados dedicados a albergar a los cuerpos sin vida de seres como nosotros, siempre hay árboles. Los árboles, venimos defendiéndolo, son símbolo y signo de vida, de la vida. Y hay árboles que son, como en el caso del ciprés, símbolo de la muerte, pero en este caso, en el caso del ciprés, se conjugan elementos simbólicos diferentes, pues al tiempo que simboliza la muerte, también simboliza la eternidad. Ya Teofrasto, desde la Grecia clásica, nos lo describe como el árbol consagrado a los muertos. Y Horacio, más tarde en Roma, nos cuenta que en las tumbas se introducían ramas de ciprés y los cuerpos de los muertos eran recubiertos por sus hojas. Hoy el ciprés es el árbol característico de los cementerios mediterráneos, como el tejo lo es en los cementerios bretones e ingleses. Horacio veía en los cipreses la expresión vegetal de la tristeza, y en esta simbolización, al tiempo trágica y nostálgica de este bellísimo árbol, se nutre la tradición vasca que denomina al ciprés como el gau árbola, el árbol de la noche. El ciprés, el árbol consagrado a Plutón, es, como todo árbol que ha convivido con grandes culturas y forma parte de esas mismas culturas, no solo triste y nostálgico, no es tan solo un árbol de luto. Los antiguos persas lo creían el árbol primitivo del paraíso. El ciprés, con su serena dignidad, con su en apariencia estática elegancia, es sobre todo bello, más bello que triste. Es uno de nuestros árboles más hermosos, más fáciles de reconocer y también, junto a ello, más desconocido. Los cipreses, meciéndose dulcemente al viento, son y han sido en muchas regiones del Mediterráneo símbolo de la hospitalidad y la alegría. Su cimbreo parece una solemne invitación. Un ciprés, dos cipreses,
3 cipreses plantados a la puerta de una masía son una salutación y un mensaje, cobijo, pan y orientación para seguir el camino. Hoy, que vamos en coche a todas partes, no sabemos ya leer estos carteles sin letras, pero antes, mucho antes, un cansino caminante sabía a qué atenerse al parar frente a una masía catalana con 1, 2 o 3 cipreses plantados en su puerta. Los cipreses son una permanente salutación que nos proporciona generosamente la naturaleza para que podamos, entre otras cosas, ver, como decía el poeta, al viento. El ciprés, en el que alguna cultura clásica ha visto representada a la belleza femenina, es el árbol en que, según la mitología griega, Apolo transformó a su joven amante Kiparisos, desconsolado por haber Apolo dado muerte al ciervo predilecto del bello pastor. Al margen de la mitología, también algunos autores atribuyen el origen de la palabra ciprés a la isla de Chipre, Kipros en griego. Y es que, sin lugar a dudas, es la cuenca del Mediterráneo donde nuestro Cupressus sempervirens, nuestro ciprés, ha nacido. En el seno de nuestra cultura mediterránea. El ciprés, junto con el olivo y junto a ellos la vid, son probablemente los vegetales más representativos de nuestra civilización clásica y permanecen aún como base de unos sistemas de vida profundamente arraigados, como los mismos cipreses en nuestros paisajes. Ciprés de la alegría. Su valor estético es incuestionable. Es uno de los árboles más significativos de nuestros jardines. Granada, desde el Generalife a la Alhambra. En los cortados que se precipitan hacia el Darro, recortados contra el cielo o contra los muros rojizos. Aquí, entre los juegos de agua de los estanques, el ciprés, los cipreses, están integrados de tal manera en el paisaje que si desaparecieran nos parecería estar en otro lugar. Frente a la Alhambra, mirando desde la muralla, se extiende el Albaicín. Y el Albaicín es blanco y verde oscuro. Blanco de cal, verde de ciprés. Granada es probablemente el núcleo urbano que alberga más cipreses de toda España. Y Granada es la más bella ciudad española. ¿Será por los cipreses? En nuestros jardines también está el ciprés, y esas formas columnares de los cipreses rompen la monotonía de las densas copas redondeadas de los otros árboles. Son elemento estético imprescindible de los jardines públicos y privados de nuestra tierra. Como el ciprés admite el recorte, con él se consiguen bellos setos que adornan, separan y embellecen nuestras plazas y jardines. Pero el ciprés es no solo importante simbólica y estéticamente. Aquí, en Cataluña, en el Ampurdán, también el ciprés es plantado formando barreras de considerable altura. Estas barreras naturales son un obstáculo contra los vientos, las tramontanas y garbíes que aquí soplan casi permanentemente. Al socaire de estas barreras se cultiva la tierra, y el cereal, la alfalfa o las legumbres se elevarán del suelo sin peligro de ser rotos sus tiernos tallos por la acción a veces devastadora de los vientos tramontanos. Y aquí, también en el Ampurdán,
Entre las ruinas de Ampurias, los griegos plantaron cipreses y se siguen plantando. Y las columnas, ya sin función, compiten con estos árboles para ver quizá qué es más duradero. 1200 años tiene un ciprés famoso que vive aún en Lombardía. 1000 años es una edad relativamente fácil de alcanzar para un ciprés si, entre otros, nosotros se lo permitimos. Pero los griegos lo plantaron y utilizaron porque su madera es de enorme duración, imputrescible, inatacable para insectos y hongos. Y hebreos, egipcios, persas, griegos y romanos la utilizaron de 1000 maneras. Sarcófagos, naves. El arca de Noé, se dice, se construyó con su madera. Leyes y documentos se grabaron en época griega y romana en planchas de su madera, quizá porque el ciprés era el símbolo y la realidad a un tiempo de la eternidad. Existe en nuestro país un rincón bello y recoleto, como solo pueden ser bellos y recoletos nuestros monasterios. En ese lugar, en una esquina del patio que forma su claustro cuadrangular, crece seguramente el ciprés más conocido de nuestra tierra. El monasterio es el de Santo Domingo de Silos y el ciprés es el famoso ciprés de Silos, cantado por poetas y escritores. Gerardo Diego dejó escrito su poema en el libro de visitantes del monasterio. Negra columna de aguzados filos, ejemplo de delirios verticales, siendo ciprés en el fervor de Silos. Hoy aquí lo vemos alto, bello, sano, pero estuvo a punto de perecer. Una rara enfermedad lo hacía languidecer, centenario, enmarcado por las piedras centenarias del claustro. Felizmente se descubrió el origen de su mal. Corrientes subterráneas minaban y encharcaban en demasía sus raíces y moría no de sed, sino de ahogo. Hoy lo volvemos a ver revitalizado, renovado. Si hiciésemos siempre así con nuestros árboles históricos, de verdad, otro gallo cantaría. Y existen más cipreses ilustres. Este es un humilde ciprés junto a una humilde ermita. Estamos en la entrada del increíble pueblo de la Alberca, y este ciprés y esta ermita no podrían verse el uno sin el otro. Los cipreses pueden vivir 1000 años. Entre los cipreses de Ampurias y estos cipreses de Aranjuez pueden existir 300 años de distancia. Y es que el ciprés crece lentamente, muy lentamente, y su forma de crecer es única entre los árboles. Las ramas del ciprés no emiten yemas como el resto de los árboles. Aún sin emitir yemas, crece regularmente, de manera que el pequeño espolón de hojillas de un año constituye el tallo ahorquillado del año siguiente. Las hojas del ciprés son pequeñas escamas unidas entre sí, como las tejas de un tejado, tan estrechamente pegadas al tallo que hasta que no se desprenden es imposible ver su madera. Con el tiempo, las hojas como escamas caen y el tronco leñoso queda visible. La inmutabilidad del ciprés queda patente en su follaje siempre verde y su mutabilidad, su cambio estacional, es necesario observarlo con atención para percibirlo. En primavera el ciprés abre sus flores. El ciprés es una conífera, como el pino, el cedro y el enebro, y como tal miembro de esa familia vegetal posee flores, conos, masculinos y femeninos. Las flores y conos masculinos del ciprés son cilíndricos, de color amarillento. Las flores femeninas forman unas pequeñas piñas solitarias o formando reducidos grupos de un color gris verdoso tintado de violeta. La acción del polen que se encierra en las flores masculinas
flotando al menor soplo de viento sobre las flores femeninas, propician la transformación de los conos femeninos en unas formaciones esferoides, el fruto del ciprés que madura en el otoño del año siguiente al de su floración. Existen muchas otras especies en el mundo de la familia de las cupresáceas. En España tenemos una buena representación de esta familia, el ciprés de Monterrey, o Cupressus macrocarpa. Todos los enebros, el común, el de la miera, la sabina negral y la sabina albar, a los que dedicamos otro capítulo de esta serie, y el denominado ciprés de Cartagena, más científicamente Tetraclinis articulata, una verdadera rareza botánica de nuestra geografía. Florece en invierno, madurando las piñas en el verano del año siguiente. Junto a ellos, otro árbol que también pertenece a la misma familia, el falso ciprés de Lawson, que comienza a proliferar ingentemente en nuestras plazas y jardines. Siendo su vida media de 300 a 350 años, pudiendo vivir hasta los 500. Aquí, en la remota paz de los valles de nuestra sorprendente geografía, los cipreses, minoría entre los árboles de nuestra flora, son joyas que hay que respetar y cuidar y plantar. Están en el origen de nuestra cultura. Son, sí, es verdad, símbolo de la tristeza y de la melancolía, pero también, y ya lo hemos visto, alegría, bienvenida, ayuda y utilidad.